Queridos hermanos, bienvenidos a la reunión de entre semana. Una vez más, estamos preparados para recibir la instrucción que nuestro amoroso Padre Jehová ha preparado con mucho cuidado para todos nosotros. Comenzaremos la reunión cantando juntos la canción 106, que tiene el título Cultivemos amor verdadero, y que contiene algunas ideas interesantes de la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Canción 106, y después nos dirigiremos a Jehová en oración. Bueno, pues, ¿qué podemos esperar de la reunión para hoy? Pues hoy podremos analizar cómo mostrar amor cristiano en diferentes facetas de nuestra vida, de diferentes maneras. La primera, mediante ser imparciales. Es decir, vamos a ver cómo influye el amor en la imparcialidad de nuestro Dios Jehová, que es una de sus cualidades que sirve para que todos los humanos le podamos servir de la mejor manera. También veremos cómo influye el amor directamente en nuestra adoración, porque podremos asegurarnos de si nuestra forma de adoración es precisamente la que le gusta a nuestro Dios Jehová. Y por último, veremos cómo influye el amor directamente a la hora de tratar con nuestros amigos. Y por último, evidentemente, analizaremos una profecía mesiánica muy interesante que nos inspira total confianza en el reino de Dios. Así que vamos a disfrutar muchísimo de esta reunión que Jehová ha preparado para nosotros. Comencemos con la primera sección de nuestra reunión, los tesoros de la Biblia. En este caso, el hermano José Miguel Martín analizará con todos nosotros el tema Seamos imparciales como Jehová. ¿Cómo está nuestra vista? Bueno, hay personas que pensaban que tenían una vista excelente, pero entonces se probaron una lente y descubrieron que veían mucho mejor con ella. ¿Qué había pasado? Pues que muy gradualmente, poquito a poco, habían ido perdiendo visión, sin darse cuenta siquiera de ello. Y la realidad es que no veían tan bien como pensaban. Bueno, la verdad es que al ser humano nos pasa un poquito esto cuando nos miramos a nosotros mismos. Es difícil vernos como realmente somos. Por eso es bueno de vez en cuando analizarnos. En este caso vamos a analizar si somos imparciales como Jehová. Vamos a ver el ejemplo de Jehová de imparcialidad y vamos a ver cómo podemos imitarlo, cómo copiarlo. Pero primero tenemos que entender qué es ser imparcial. Para eso vamos a ver la definición que da la obra Perspicacia de imparcialidad, que tiene muchos detalles interesantes. Allí se explica que es la cualidad de obrar sin prejuicio o favoritismo. Significa no dejar que el rango, la facilidad de palabra,
las riquezas, el soborno o incluso la simpatía por la causa del pobre o los desfavorecidos influyan en nuestro juicio o acciones. La imparcialidad procura que todos sean tratados en armonía con lo que es equitativo y justo y de acuerdo con lo que cada uno merece y necesita. Muy interesante esa definición de imparcialidad. Ya que la tenemos clara, ahora vamos a ver el ejemplo de imparcialidad de Jehová. Vamos a analizar uno de los diferentes relatos que lo ejemplifican en la Biblia. Vamos a encontrarlo en el libro de Números, en el capítulo 27, donde podemos dirigirnos en nuestras Biblias. Números 27. Empezamos leyendo a partir del versículo 1, donde se presenta una situación. Dice así Números 27:1. Entonces se acercaron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José. Los nombres de sus hijas eran Malá, Noá, Oglá, Milcá y Tirzá. Ellas se presentaron ante Moisés, el sacerdote Eleazar, los jefes y todo el pueblo a la entrada de la tienda de reunión y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto, pero no estaba con el grupo que se unió en contra de Jehová, los que apoyaron a Coré. Él murió por su propio pecado y no tuvo hijos varones. ¿Por qué debe desaparecer de su familia el nombre de nuestro padre solo por no haber tenido un hijo? Danos una propiedad entre los hermanos de nuestro padre. Paramos aquí un momento y tenemos un dibujo en nuestra guía de actividades que ilustra ese momento que se narra aquí, ¿verdad? Estas 5 mujeres, las hijas de Zelofead, se presentan ante Moisés y los líderes del pueblo y les presentan esa preocupación, esa inquietud que ellas tienen. La herencia, la norma era que pasara a los hijos varones. En su caso, su padre había muerto sin tener hijos varones. ¿Qué pasaría ahora con la herencia de su padre? ¿Se perdería esa herencia familiar? ¿A quién pasaría? ¿Qué sería de ellas? Así, estas mujeres, como las vemos ahí, pues preocupadas, presentan esa situación ante Moisés. ¿Qué hace Moisés? Pensaría, bueno, yo tengo cosas más importantes en las que pensar. ¿Quiénes son estas 5 mujeres huérfanas? No es así. Si seguimos leyendo el relato, en el versículo 5 leemos que Moisés presentó su caso delante de Jehová. Así Moisés ya mostró imparcialidad al entender que ese era un asunto importante, que merecía ser atendido y ser presentado ante Jehová. ¿Y cómo vio el asunto Jehová? Pues si leemos los versículos siguientes, 6 y 7, encontramos esto. Entonces Jehová le dijo esto a Moisés: Las hijas de Zelofead tienen razón. Sin falta debes darles una propiedad como herencia entre los hermanos de su padre y pasarles a ellas la herencia de su padre. Así, Jehová tomó una decisión imparcial. No importaba que fueran hombres, en este caso mujeres, huérfanas. Jehová actuó, como leíamos antes en la definición, de acuerdo con lo que era justo, con lo que ellas necesitaban y merecían, y les concedió esa herencia. Es más, Jehová no solo hizo una excepción a aquella norma de que heredaban los hijos varones, en este caso. Si leemos en el versículo 8, Jehová dijo: Diles a los israelitas, si un hombre muere sin tener un hijo varón, ustedes tienen que hacer que su herencia pase a su hija. Como explica en el versículo 11, esa decisión judicial sería un estatuto para los israelitas. Es decir, Jehová hizo de esa excepción una norma para todas aquellas mujeres que se encontraran en esa misma situación. Qué muestra de imparcialidad de parte de Jehová en el trato a aquellas mujeres, ¿verdad? Y todas las demás que estuvieran en esa misma situación. Bueno, ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo podemos imitar la imparcialidad de Jehová? Bueno, lo podemos hacer de diferentes maneras, al menos de 2 que se explican en nuestra guía de actividades. Tenemos una imagen doble que ilustra esas 2 maneras en que podemos mostrar la imparcialidad. En la imagen de la izquierda vemos el primero de estos campos. Somos imparciales cuando tratamos a nuestros hermanos con amor y dignidad. Y vemos esa imagen, ¿verdad? Un grupo de hermanos, diferentes edades, hombres, mujeres, diferentes razas,
disfrutando de una comida, un momento juntos, tratándose con amor y dignidad. Por eso es importante que tengamos cuidado con dos enemigos de la imparcialidad que mencionaba la definición de la obra Perspicacia, que son el prejuicio y el favoritismo. Sí, prejuzgar o hacernos una opinión precipitada de otros por la apariencia, por las cosas superficiales, puede hacer que los tratemos de acuerdo con esa imagen que nos hemos hecho de ellos. O el favoritismo, que podría ser lo contrario, es decir, tratar mejor a quienes nos caen bien. Pero recordamos, imparcialidad no es tratar a otros según nuestra opinión de ellos. Imparcialidad es tratar a otros según lo que es justo, según lo que merecen y necesitan. Y todos nuestros hermanos merecen y necesitan ser tratados con dignidad y con amor, ¿verdad? Y el segundo campo donde podemos imitar a Jehová, que también lo vemos en esa imagen, en este caso en la parte de la derecha de la imagen, es en la obra de predicar. Ahí podemos imitar la imparcialidad de Jehová predicando a todo tipo de personas. Y vemos en la imagen pues una pareja de hermanos nuestros que están predicando en un campo de refugiados, personas de otra nacionalidad, otra raza, en una situación muy desfavorecida, pero ellos también merecen recibir las buenas noticias del reino, ¿verdad? Así no predicamos guiados por prejuicio o no evitamos predicar a alguien por prejuicio, ¿verdad? Todas las personas merecen y necesitan escuchar las buenas noticias de Jehová, del reino. Así estos son solo dos campos, ¿no?, en los que podemos imitar la imparcialidad de Jehová. Claro, si nos preguntamos a nosotros mismos, ¿somos imparciales? ¿Soy imparcial? Seguramente pensemos que sí, que somos imparciales. Pero como decíamos al principio, a veces la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos puede estar distorsionada. Por eso, lo bueno es saber qué opinan otros de nosotros. Así, ¿por qué no hacer esto? ¿Por qué no preguntar a un amigo, a alguien de confianza, cómo nos ven los demás? Recordáis, Jesús hizo algo parecido, ¿no? Preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen las personas que es el Hijo del Hombre, ¿no? Pues preguntemos a este amigo nuestro, a esta persona de confianza, cómo nos ven los demás, cómo nos conocen. ¿Tenemos la fama de ser personas libres de prejuicio? Bueno, si es así, estupendo. Eso quiere decir que estamos imitando a Jehová, tratando a los demás con imparcialidad. Recordamos, ¿no? Tratamos con justicia, sin favoritismo, sin prejuicio y de acuerdo a lo que las personas merecen y necesitan. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si nos damos cuenta nosotros o nos dicen que podemos mejorar ahí, que podemos todavía imitar mejor a Jehová en la imparcialidad? Pues tenemos que pedir la ayuda de Jehová, porque la imparcialidad no es solo cómo tratamos a otros, nace en el corazón. La imparcialidad es nuestra actitud. Cuando tenemos una actitud imparcial, tratamos a otros con imparcialidad. Así pidamos ayuda a Jehová para cambiar eso, nuestro corazón, nuestra actitud, para poder imitar su imparcialidad, y cuando lo hagamos podremos ser como espejos que reflejan con total claridad la imparcialidad de Jehová. Pues muchísimas gracias, hermano Martín, por transmitirnos esta información de una manera tan clara, tan práctica y a la vez tan útil en este mundo en que vivimos. A continuación, el hermano Alexis Candelo analizará la asignación Busquemos perlas escondidas, basándose en los capítulos asignados para esta semana, que son los capítulos 27 a 29 del libro de Números. Muy bien, llegó la hora de hablar de las perlas que hemos encontrado en nuestra preparación y tenemos muchísimas ganas de escuchar los comentarios de todos ustedes, hermanos. Comencemos leyendo los versículos 7 y 14 de Números 28. Un voluntario, por favor. Hermano Isaac. Hermano Johnny, por favor. Isaac, no, Johnny. Adelante. Junto con su correspondiente ofrenda líquida, 1/4 de hin por cada cordero. Derrama la bebida alcohólica en el lugar santo como ofrenda líquida para Jehová. El 14 dice: y sus correspondientes ofrendas líquidas serán medio hin de vino por toro, 1/3 de hin por el carnero y 1/4 de hin por cordero. Esta es la ofrenda quemada mensual para cada mes del año.
Muy bien, muchas gracias, Johnny. La pregunta es, ¿qué eran las ofrendas líquidas o libaciones? Hermana Jocelyn. La libación consistía en vino que se derramaba sobre el altar y se presentaba junto con la mayoría de las otras ofrendas. Pablo usó este tipo de ofrenda como ejemplo para expresar su deseo de gastar todas sus fuerzas ayudando a sus hermanos cristianos. Muy bien, muchas gracias. Hermana Arto, Esther. La nota que aparece en el texto para ofrenda líquida dice que es servicio público, y así fue en el caso de Pablo, ya que las labores que hizo a favor de los filipenses, como se muestra en el capítulo 2 y versículo 17, constituían un servicio público desempeñado con amor y diligencia. Muy bien, claro que sí. Hermano Lavado, David. El imaginarnos cómo se hacía este sacrificio nos puede ayudar a imitar al apóstol Pablo, cómo el sacerdote cogía la jarra y la derramaba hasta la última gota, ¿no? De esa manera, si visualizamos eso, nos puede ayudar a darnos por completo a nuestros hermanos y a Jehová. Muy bien, interesante. David, muchas gracias. Excelente. Pasemos a la pregunta siguiente. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermano Román. En el capítulo 27 es interesante cuando Jehová le dice a Moisés que ya va a fallecer. La primera reacción de Moisés en los versículos 16 y 17, lo primero que le viene a la mente a Moisés es que tiene que poner a cargo a alguien del pueblo para que lo cuide, para que lo guíe. Y ahí vemos lo que realmente era lo primero para Moisés. Él ponía los intereses de los demás encima de los suyos. ¿Por qué? Porque amaba a los israelitas, amaba al pueblo. Y nosotros hoy en día es muy urgente que imitemos su ejemplo. Tenemos que interesarnos por los demás, tener ese interés por encima de los nuestros propios, con una llamada, un mensaje. ¿Por qué? Porque sabemos que eso fortalece la unidad y va a ser clave en el futuro para poder sobrevivir. Muy bien, muchas gracias. Hermana Gilo, Marta. Si vemos en el capítulo 27 que surge un asunto delicado y en el versículo 5 dice que Moisés presenta su caso delante de Jehová. Así que aquí Moisés nos pone un bonito ejemplo, porque a pesar de que llevaba más de 40 años dirigiendo al pueblo y seguro que conociendo muy bien la forma de pensar de Jehová, pero él fue humilde y buscó la guía de Jehová, no confió ni en su experiencia ni en sus habilidades. Nosotros queremos también copiar este ejemplo, no queremos nunca confiar en nuestras experiencias, en nuestras habilidades, sino siempre ser humildes y en todo momento buscar la guía de Jehová. Claro que sí, claro que sí. Hermana Macías, Lourdes. En Números 27:12 encontramos que Jehová le dice a Moisés que suba a la montaña para ver la tierra prometida. Y Moisés puede ver que la tierra prometida es muy buena. Así es que nosotros, aunque no estamos en el paraíso, podemos visualizarlo o imaginarlo cuando leemos en la Biblia las promesas de cómo será el paraíso. Muy bien, excelente, muchas gracias. Hermana Anabel Delgado. ¿Por qué iba Josué a ser un buen líder? Primero porque lo había escogido Jehová y segundo por lo que se menciona en el capítulo 27, el versículo 18. Dice que era un hombre que tenía un buen espíritu y ese buen espíritu o fuerza lo motivaba a hacer acciones y esas acciones reflejaban fe, capacidad, valentía y fidelidad en Jehová. Los israelitas podían estar tranquilos de estar en las mejores manos. Igualmente, nosotros estamos en las mejores manos porque, al igual que Josué, los hombres que hoy día nos dirigen, nombrados por Espíritu Santo por Jehová, demuestran las mismas cualidades que Josué. Muy bien, excelente. Hermano Chomin. Sabemos que Moisés tenía una comunicación directa con Jehová y recibía así las instrucciones, pero en el capítulo 27, en el versículo 21, ahora se establece un nuevo sistema para Josué. Jehová dice que ahora Josué tiene que acudir al sacerdote Eleazar y entonces este será el que solicitará las suertes del Urín y el Tumín en cuanto a las decisiones que Jehová estaba tomando para el pueblo. Así, Jehová modificó este sistema de comunicación y esto nos hace ver que Jehová ha ido modificando a veces algunos de los aspectos relacionados con su organización o con su servicio a lo largo de la historia.
En nuestros días vemos que la Organización de Jehová también hace a veces cambios y modificaciones en nuestras maneras de predicar, de reunirnos, etc. Y deberíamos estar apoyando esos cambios porque sabemos que tienen la bendición de Jehová. Muy bien, excelente. Hermano Isaac. Hablando acerca de la herencia, en Números 27:6 en adelante, pues mostraría cómo Jehová también cuidaría de las viudas. No se habla de la esposa de Zelofead, pero la esposa en este caso no recibiría herencia. Mientras que llegaba el nuevo heredero, ella era la propietaria, entonces disfrutaría de las tierras, y cuando éste llegaba, el nuevo heredero, pues se convertiría en su esposa también. Entonces muestra cómo la viuda nunca llegaría a estar desamparada. Esto me enseña sobre Jehová, que siempre está pendiente de los afligidos, y me recuerda que yo también pues debo de estarlo. Excelente, muchas gracias. Hermano Jovel. El capítulo 27, versículos 12 y 13, nos muestra que debido a que Moisés había pecado, no pudo entrar en la tierra prometida. Y esto nos enseña que si queremos pasar también nosotros al nuevo mundo, pues es importante esforzarnos por no hacer nada que nos haga perder el favor de Jehová. Y algo que nos puede ayudar a ello es leer la Biblia y meditar en ella cada día. Muy bien. Muy bien, hermano Arto. Rubén. En el capítulo 29 se habla en varias ocasiones que las ofrendas debían seguir el procedimiento regular establecido por Jehová. Y estos procedimientos permitían seguir las instrucciones de Jehová sin que se pasara por alto algunos aspectos importantes que Jehová quería. Pues de igual modo, en la organización de Jehová se establecen procedimientos en las congregaciones, en los cuerpos de ancianos, los superintendentes viajantes o sucursales. El propósito es el mismo, que no se pasen por alto aspectos importantes de nuestro servicio a Jehová y nuestro trato amoroso a nuestros hermanos. Muy bien, muy bien. Hermano Pintado, Abel. En el capítulo 28 y el versículo 9 allí se habla acerca de las ofrendas que se hacían en sábado y cómo éstas tenían que hacerse. Y es interesante que este mismo versículo es el que Jesucristo luego cuando estuvo en la tierra citó en Mateo 12:5 cuando lo criticaban a él y a los apóstoles por en sábado agarrar grano y comerlo, ¿no? ¿Qué nos puede enseñar acerca de Jesús? Que aunque él era consciente, ¿no?, de que esta ley iba a terminar, él no le restó importancia a la ley, ¿no?, sino que además citó de ella y la conocía muy bien, ¿no? Por lo que aprendemos cuán importante es que estudiemos, ¿no?, que estudiemos al completo la Biblia, aunque, por ejemplo, esta ley mosaica ahora sabemos que ya ha sido abolida, pero sin duda los principios que hay en las bases de esta ley nos pueden ayudar mucho en nuestros días. Así es. Muy bien. Hermana Iglesia, Sema. En Números 28:2 leemos que Jehová le dijo a los israelitas que debían asegurarse de los sacrificios que ellos hacían para que así fueran agradables a la vista de Jehová. Asegurarse significaba que tenían la obligación de adquirir seguridad de que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo bien. ¿Por qué? Porque en ese momento esos sacrificios eran el medio que tenían para tener aprobación por Jehová. Hoy en día no tenemos que hacer esos sacrificios, pero tenemos otro tipo de sacrificios y esa es la manera que veremos si tenemos una buena forma de oración o no. Así que tenemos que asegurarnos no solo si estamos haciendo las acciones correctas, sino también con la actitud correcta, porque así como bendice el texto, pues conseguiremos que sea agradable para Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermano Marroquín, Juan Manuel. Aunque para nosotros podría parecer obvio que Josué fuera el elegido para estar después de Moisés, y quizás para Moisés también lo era, pero él, no lo nombró directamente, sino él le dijo: Jehová, tú que eres el Dios del espíritu de todas las personas, tú escoge a alguien. Entonces Jehová escogió a Josué. Entonces lo mismo nosotros ahora, si tenemos en algún momento algún puesto de responsabilidad, ver qué es lo que quiere Jehová, no lo que nuestras preferencias pudieran ser. Muy bien. Hermanos, muchas gracias por compartir con nosotros esas perlas tan valiosas y tan prácticas. Pues muchísimas gracias, hermano Candelo, por dirigir de una manera tan hábil esta asignación, y a todos los que habéis participado con vuestros buenos comentarios bien preparados, porque así han enriquecido el análisis de estos capítulos de la Biblia. Pues ahora el hermano Roman Ivaskevich tiene asignada la lectura de la Biblia de esta semana, que abarca la porción que encontramos en Números, capítulo 28, versículos 11 al 31. Al comienzo de cada mes presentarán como ofrenda quemada para Jehová 2 toros jóvenes, un carnero y 7 corderos sanos de 1 año de edad cada uno.
Además, ofrecerán 3/10 partes de harina fina mezclada con aceite como ofrenda de grano por cada toro, 2/10 partes de harina fina mezclada con aceite como ofrenda de grano por el carnero, y 1/10 parte de harina fina mezclada con aceite como ofrenda de grano por cada cordero. Será una ofrenda quemada de aroma muy agradable, una ofrenda hecha con fuego para Jehová. Y sus correspondientes ofrendas líquidas serán medio hin de vino por toro, 1/3 de hin por el carnero y 1/4 de hin por cordero. Esta es la ofrenda quemada mensual para cada mes del año. También se ofrecerá un cabrito como ofrenda por el pecado para Jehová, además de la ofrenda quemada regular con su correspondiente ofrenda líquida. En el primer mes, el día 14 del mes, se celebrará la Pascua de Jehová, y el día 15 de ese mes habrá una fiesta. Durante 7 días se comerá pan sin levadura. El primer día habrá una reunión santa, no deben hacer ningún trabajo duro. Como ofrenda quemada hecha con fuego para Jehová, presentarán 2 toros jóvenes, un carnero y 7 corderos de 1 año de edad cada uno. Deben ofrecer animales sanos. Deben ofrecerlos con sus correspondientes ofrendas de grano de harina fina mezclada con aceite, 3/10 partes por toro y 2/10 partes por el carnero, así como 1/10 parte por cada uno de los 7 corderos. También ofrecerás un macho de las cabras como ofrenda por el pecado para hacer expiación por ustedes. Ofrecerán todo esto además de la ofrenda quemada de la mañana, que es parte de la ofrenda quemada regular. Lo ofrecerán todo de la misma manera cada día, durante los 7 días, como alimento, una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable para Jehová. Deben ofrecerlo, además de la ofrenda quemada regular y su correspondiente ofrenda líquida. El 7º día deben celebrar una reunión santa, no deben hacer ningún trabajo duro. El día de los primeros frutos maduros, cuando presenten una ofrenda de grano nuevo para Jehová durante su fiesta de las semanas, deben celebrar una reunión santa, no deben hacer ningún trabajo duro. Como ofrenda quemada de aroma muy agradable para Jehová, presentarán 2 toros jóvenes, un carnero y 7 corderos de 1 año de edad cada uno. Y como su correspondiente ofrenda de grano de harina fina mezclada con aceite, presentarán 3/10 partes por cada toro, 2/10 partes por el carnero y 1/10 parte por cada uno de los 7 corderos, así como un cabrito para hacer expiación por ustedes. Ofrecerán todo esto además de la ofrenda quemada regular y su correspondiente ofrenda de grano. Deben ofrecer animales sanos con sus correspondientes ofrendas líquidas. Pues muchísimas gracias, hermano Ivaskevich, por esta excelente lectura. Algunas de las ideas que has tenido en cuenta son las que se mencionan en el folleto Maestros, en la lección número 5, ¿verdad? Con el tema leer con exactitud. Y fíjate, esta lección es muy importante porque nos da consejos muy útiles para ser buenos lectores, ¿no? Consejos como, por ejemplo, esforzarnos por hacer una buena preparación. ¿Y qué incluiría una buena preparación? Pues un detalle interesante y muy aplicable a la lectura que tú has tenido es hacer una investigación del pasaje que vamos a leer. Y esto incluye, pues a veces pensar dónde se escribió este pasaje, en qué entorno o a qué entorno se refería el pasaje, ¿no? De esta manera nos metemos mejor en el cuadro y nuestra lectura será mucho más vívida. Y también mencionaba el folleto que es bueno respetar los signos de puntuación, ¿no? Como los puntos, las comas, y darles a cada uno su debido tiempo, ¿no? Así que trabajaste muy bien, hermano Roman, en esta muy buena asignación. Pues pasamos a la segunda sección de nuestra reunión, la sección Seamos mejores maestros. Y para iniciar esta sección visualizaremos un vídeo de la primera conversación y después lo analizaremos todos juntos mediante algunas preguntas que presenta el vídeo. Adelante, vídeo. Hoy estamos hablando sobre cuál es el propósito de Dios para la humanidad. ¿Usted qué diría?
Pienso que Dios nos creó para que nos ayudemos unos a otros. Pues la pregunta diría, ¿cómo responderíamos si una persona nos dice que Dios no existe? Hermana de Acuña. Podríamos decirle que muchas personas dudan de la existencia de Dios y si podríamos preguntarle si siempre ha pensado así y escuchar cuál es la respuesta. Muy bien. ¿Alguna otra idea? Hermana de Arto. Y siguiendo con el comentario anterior, cuando nos dé la respuesta podremos adaptarnos mejor a lo que la persona le interesa, porque nos puede decir que quizás no cree en Dios porque hay mucho sufrimiento en el mundo, o porque le ha decepcionado la religión, o porque cree en la evolución. Esa respuesta nos ayudará a seguir la conversación. Perfecto. ¿Alguna idea más? Hermana Delgado. También en la página web en JW, bajo la sección Preguntas sobre la Biblia, hay una pregunta que responde la pregunta ¿de veras existe Dios? ¿No? Y muestra argumentos bíblicos que nos puede ayudar para poder contestarle a la persona o responderle. Muy bien, pues ya tenemos diferentes ideas para seguir con la conversación. Pues seguimos con el vídeo. Es usted una persona muy considerada. La verdad es que esta vida está llena de problemas. Sin embargo, la Biblia dice que Dios no quería que nuestra vida fuera así. ¿De verdad? Sí. De hecho, mire lo que dice la Biblia aquí, en Génesis 1:28. Marga, ¿nos puedes leer la primera parte del versículo? Claro. Dice, Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella. Gracias. Según este versículo, ¿qué quería Dios que hicieran Adán y Eva? Que tuvieran hijos y llenaran la tierra. Muy bien. En otras palabras, Dios quería que Adán y sus descendientes extendieran el jardín de Edén y que toda la tierra fuera un paraíso. Obviamente eso no fue lo que pasó, pero ¿quiere decir eso que fracasó el propósito de Dios? ¿O se cumplirá algún día? Quizá podríamos hablar de eso la próxima vez. Sí, estaría muy bien. Muy bien, pues otra pregunta interesante que se queda ahí, ¿no? La pregunta sería, ¿qué publicación del kit de enseñanza le ofrecería a la persona? Hermano David Lavado. Podríamos usar el nuevo folleto de Disfrute de la Vida. En concreto, la lección 2 habla de la Biblia nos da esperanza. Y la segunda pregunta es muy oportuna porque dice, ¿cómo describe la Biblia el futuro? Muy bien, muy práctico ahora con el nuevo folleto. ¿Alguna más? Hermano Arto, Rubén. Y hablando del futuro, podríamos usar también el tratado Cómo ve el futuro. Ahí contiene la esperanza del reino, pero algo muy interesante es que ofrece también las razones que da la Biblia para creer en ella. Y dos razones interesantes es que Dios tiene el poder de cumplir esa promesa y Dios tiene el deseo de cumplir esa promesa. Muy bien, Hermana Macías, Lourdes. En el folleto nuevo, en la introducción, también hay una parte que la pregunta ¿es posible disfrutar de la vida para siempre? Y ahí hay tres citas bíblicas muy bonitas. Está la de Jeremías 29:11, que dice que Jehová tiene preparado para nosotros un futuro, una vida feliz y tranquila con la familia y con los amigos. Muy bien, pues qué ideas más prácticas para iniciar esta conversación, ¿verdad? Y para continuar con ella. Bueno, pues ahora la hermana Pérez y la hermana Acuña podrán en práctica las buenas sugerencias que hemos visto en este vídeo con la primera conversación. Hola, buenos días. Buenos días. Me llamo Sara y soy testigo de Jehová. Mi breve llamada es porque, aunque debido a las circunstancias actuales no visitamos a las personas en sus hogares, nos sigue gustando compartir buenas noticias con los vecinos y saber cómo se encuentran. ¿Cómo les va? Pues muy amable de tu parte. Bueno, no vivimos nuestro mejor momento. Algunos de nosotros estamos sin trabajo, otros tenemos demasiado trabajo. También hemos tenido familiares enfermos y parece que la gente está cada vez más alterada. Vaya, lo siento. Es verdad, no son tiempos fáciles para nadie. Aún así, hay algo que me anima mucho. ¿Así que es?
Saber que Dios no quería que nuestra vida fuera así. Yo ya no lo sé. Parece que se ha olvidado de nosotros y que solo vengamos al mundo para sufrir. Claro, con todo lo que nos rodea es normal que piense así. Pero mire, ¿sabe que dicen que para entender el presente hay que conocer el pasado, verdad? Sí, claro, eso tiene lógica. Pues esto es lo que la Biblia nos ayuda a hacer. Voy a leer de Génesis, el primer libro de la Biblia, el capítulo 1, el versículo 28. Mientras leo, fíjese por favor en cuál era el propósito de Dios para la humanidad. Dice, Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella. ¿Ha notado qué quería Dios que hicieran Adán y Eva? Sí, bueno, dijiste que tuvieran hijos y llenaran la tierra, ¿no? Muy bien. Su propósito era que Adán y Eva extendieran el jardín de Edén hasta que toda la tierra fuera un paraíso. Eso sí hubiera sido bonito. Ya lo creo. Pero por desgracia, eso no fue lo que pasó. ¿Significa esto que fracasó el propósito de Dios? ¿Cree que se cumplirá algún día? Ay, es que no lo sé. Dicen que Dios es todopoderoso y me gustaría creer que de alguna manera va a solucionar todos nuestros problemas, pero es que lo veo muy difícil. Ya la comprendo. Si quiere, la puedo llamar mañana a esta hora para ver juntas la respuesta que da la Biblia a esta pregunta. ¿Por qué podemos estar seguros de que Dios cumplirá su propósito? Pues sí, la verdad es que tengo curiosidad por saberlo y si es tan breve como ha sido hoy, me va bien. Muy bien, de acuerdo. Como le he dicho antes, me llamo Sara. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Vicky. Un placer, Vicky, y muchas gracias por su tiempo. Hablamos mañana. Muy bien, hasta mañana. Pues muchísimas gracias también a vosotras por esta asignación tan práctica. Hemos visto claramente que habéis puesto en práctica lo que dice el folleto Maestros en la lección número 4 con el tema Introducir bien los textos. Y fijaos, ¿por qué es importantísimo introducir bien los textos? Pues porque dependiendo de cómo introduzcamos los textos, así será el beneficio que extraiga la persona del texto que acabamos de leer. Una de las cosas que decía el folleto Maestros es que primero tenemos que seleccionar bien el texto que vamos a leer, tener claro cuál es el texto que queremos leer. Y una vez que ya sabemos cuál es el texto que queremos leer, ahora preparar el terreno para poder leer ese texto. Y lo hiciste de una manera espectacular, Sara. Una introducción muy buena para que ahora pudiera la persona entender claramente qué relación había entre el texto que tú has leído y las ideas que estabas transmitiendo desde el principio. Muchísimas gracias por vuestra excelente asignación. Pues la última asignación de esta sección de nuestra reunión es el discurso que lleva el tema ¿qué sacrificios le agradan a Dios? Y está a cargo de nuestro hermano Jaime Castel y tendrá como base para su discurso la información que encontramos en la atalaya del 1 de abril de 2007 en las páginas 17 y 18. Cuando escuchamos la palabra sacrificio o el verbo sacrificar, ¿qué nos viene a la mente? Puede que pensemos en ofrenda, trabajo, esfuerzo, aunque después de leer los capítulos 28 y 29 de Números, muy probablemente nos acordemos de ofrendas de frutos de la tierra, sacrificios de animales como toros, tórtolas, ovejas, cabras. Y es interesante cómo Dios les dio a los israelitas instrucciones claras sobre cómo debían adorarlo y qué ofrendas y sacrificios debían hacer, cuándo y para qué. Por ejemplo, habían ofrendas que se consumían completamente con el fuego. Estas eran conocidas como holocaustos. También habían ofrendas o sacrificios de comunión, en los cuales aquel que hacía el sacrificio comía una parte de lo que se había sacrificado. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿eran importantes estos sacrificios y estas ofrendas? Sin lugar a dudas. Eran parte de la adoración de Jehová. Él había establecido en la ley que les había dado a su pueblo cómo y cuándo hacer cada ofrenda, cada sacrificio y por qué. Mediante estas ofrendas y estos sacrificios, el pueblo podía demostrar su reconocimiento a Jehová. ¿Cómo lo reconocían? Como el Dios, el gran soberano del universo. Y también era el método que había puesto Jehová para que los israelitas pudiesen resolver sus problemas, es decir, reconciliarse con Jehová,
y obtener perdón por sus errores y sus pecados. Pero no solo eso, ¿les daba algún otro beneficio o algo otro las ofrendas y sacrificios? Leamos juntos lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios 3, versículos 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus cosas valiosas, con lo mejor de todos tus productos. Entonces tus graneros estarán repletos y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Vemos la relación causa-efecto que hay en el versículo. Honra a Jehová con todo y entonces recibirás bendiciones. Vino y las bodegas llenas y los graneros estarán repletos. Es decir, las necesidades estarán cubiertas. Este principio es válido hoy también, y nosotros queremos honrar a Jehová, queremos sacrificarle, hacerle sacrificios, pero no solo por recibir beneficios, sino porque en verdad lo amamos. Entonces, ¿cómo podemos honrarle? ¿Cómo podemos hacer sacrificios? Vemos lo que dice el versículo 9, dice: honra a Jehová con tus cosas valiosas, con lo mejor. ¿Y qué son nuestras cosas valiosas? ¿Qué es lo mejor? Pues son nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestras posesiones materiales. Claro, cuando meditamos en esto, rápido podemos llegar a preguntarnos, entonces, ¿cuánto significa lo mejor? ¿Cuánto debo darle a Jehová para que a Él le agrade mi sacrificio? Para que a Él le agrade mi ofrenda. Dependerá de nuestras circunstancias. Claro, como las circunstancias personales varían de una persona a otra o incluso nos varían a nosotros en diferentes momentos de la vida, no sería justo que estas circunstancias limitasen nuestra capacidad de darle ofrendas a Jehová y que le sean agradables, ¿verdad? Y sabemos que Jehová es amor y el origen de la justicia. Por lo tanto, seguro que hay otros aspectos a tener en cuenta cuando le ofrecemos algo a Jehová para que sea de su agrado. Las palabras que encontramos en Oseas 6.6 nos ayudarán a entender uno de estos aspectos. Oseas 6.6 dice: porque lo que me causa placer es el amor leal, no los sacrificios, y el conocimiento de Dios, no las ofrendas quemadas. Vemos cómo a Jehová le causa placer el amor leal, el conocimiento de Dios, no los sacrificios o las ofrendas quemadas. Para entender bien estas palabras debemos entender el contexto cuando Jehová dijo estas palabras. Y los contemporáneos de Oseas tenían un grave problema. Por lo visto, había israelitas que presentaban sus ofrendas, pero al mismo tiempo seguían haciendo cosas malas, seguían pecando. Su conducta demostraba que no tenían amor leal, que no tenían conocimiento de Jehová. No lo demostraban porque no actuaban en consecuencia. Por lo tanto, Jehová había rechazado sus sacrificios. Puesto que su actitud de corazón no era pura, ni vivían como era debido, a Jehová no le agradaban estas ofrendas, no le agradaban estos sacrificios. Vemos cómo Jehová pone por encima nuestro amor leal, nuestra actitud, más que el sacrificio o la ofrenda en sí. Por lo tanto, entendemos que es más importante el cuánto o qué, es más importante el cómo lo hacemos, cuál es nuestra actitud, qué hay en nuestro corazón. Y qué tranquilidad nos da saber eso, ¿verdad? Todos tenemos circunstancias diferentes. De hecho, de un día para otro nuestras circunstancias pueden cambiar. Pero qué bueno que, indiferentemente si en el pasado podíamos hacer más y ahora podemos hacer menos, que lo importante no es eso, sino que siempre que le ofrezcamos lo mejor a Jehová con la actitud correcta, Él no hará comparaciones con otros ni con nosotros mismos en otro momento, sino que se regocijará con nuestras ofrendas. Pues muchísimas gracias, hermano Jaime, por esta muy buena asignación. Algo que seguro que tuviste en mente en tu asignación es lo que dice el folleto Maestros
en la lección 16, ¿verdad? Dice que debemos de ser edificantes y positivos. ¿Y por qué debemos de esforzarnos por ser edificantes y positivos? Pues principalmente porque recibimos tanta información pesimista, negativa, que es muy fácil que nuestras conversaciones al final se conviertan en conversaciones negativas. Por eso es importante limitar mucho la información negativa que incluyamos en nuestras conversaciones y mucho más en nuestra exposición o en nuestra asignación. ¿Por qué? Porque al limitar la información negativa, el tono de nuestra asignación siempre va a ser edificante, positivo y va a contribuir al crecimiento espiritual de aquellos que nos están escuchando. Así que muchísimas gracias por tu muy buena asignación. Pues pasamos a la siguiente sección de nuestra reunión, la sección que lleva el tema Nuestra vida cristiana. Y para introducir esta sección, pues vamos a cantar juntos la canción 82, que lleva el título Hagamos que brille nuestra luz. Y su letra está basada en Mateo 5:16. Canción 82. Pues la primera parte de esta sección está a cargo del hermano Iván Delgado y lleva un tema muy interesante. Hazte amigo de Jehová, ama a tu prójimo. Cuando hablamos de imparcialidad, quizás uno piense que esto es para personas adultas. Bueno, es cierto, ¿no?, que también influye en las personas adultas, pero lamentablemente debido al mundo que vivimos, Satanás no solamente influye en los adultos, también puede influir en nuestros jóvenes e incluso nuestros niños. ¿Qué os parece si vemos un vídeo en el que Sofía demuestra imparcialidad? Y luego haremos algunas preguntas que ayudarán a nuestros jóvenes, y no solo a nuestros jóvenes, sino también a nosotros a imitar a Jehová. Veamos el vídeo, por favor. ¿Quién es esa? Yo creo que es nueva. Buenos días, niños. Quiero presentarles a Priya. Ella es de la India. ¿De dónde? No sé dónde está eso. Ok, hoy vamos a trabajar en parejas. ¿A quién le gustaría trabajar con Priya?
¡Hey, Sofía! Tú conmigo, ¿verdad? Está bien. Muy bien. ¿Por qué no hacemos primero este ejercicio y luego este? Estoy ocupada. Bien, según lo que nos enseñó Jesús, ¿cómo podemos ser como el buen samaritano? Sí, Sofía. Ayudándoles a otras personas cuando lo necesitan. ¡Priya! ¡Por aquí! Hola, soy Sofía. Hola, me gusta mucho tu ropa. ¿Dónde la compraste? Me la hizo mi mamá. Es de mi país. Allá la gente se viste así. Este es mi color favorito. ¿Y cómo es tu país? Bueno, ¿qué os parece si ahora hacemos las preguntas que dijimos anteriormente? Hagamos la primera. ¿Por qué algunos niños de la escuela no trataban bien a Priya? Estáis todos invitados a comentar. Hermano Macías. Bueno, ella no vestía como los demás, era diferente, venía de otro país, no la conocían de antes y eso les hizo reaccionar de esta manera. Muy bien, muchas gracias, hermano Macías. Hermano Harto. Algún aspecto más envuelto podría ser quizá la ignorancia de dónde procedía, el desconocimiento o incluso quizá algún prejuicio. Muy bien, muchas gracias. Hagamos la segunda pregunta. ¿Qué hizo Sofía para tratar a Priya con amor? Hermano Pérez. Pues una de las cosas que hizo fue invitarla a sentarse con ella para comer. Muy bien, muchas gracias. Hermano Pintado. Y algo que le ayudó a tratarla así fue el recordar la ilustración, ¿no?, que se había mencionado en la reunión sobre el samaritano. Muy bien, muchas gracias. Hermana de Harto. Y algo bonito es que le preguntó cosas sobre su país, sobre su ropa, quería conocerla mejor, algo que a ella le interesaba. Muy bien, muchas gracias también. Hagamos la tercera pregunta. ¿Cómo podrían nuestros jóvenes tratar con amor a alguien que es diferente a ti? Hermana Ivaskevic. Cuando predicamos lo hacemos a todo tipo o clase de personas sin pasar por alto a los extranjeros, y también en la congregación con nuestros hermanos, aunque sean de un origen distinto al nuestro, los tratamos a todos con dignidad, bondad y amor y nos interesamos por todos. Muy bien, muchas gracias. Hermano Isaac Rodríguez. Y una cualidad que nos puede ayudar es la humildad, el mostrar interés por los demás, querer conocerlos y querer aprender más acerca de ellos y también su cultura. Muy bien, perfecto. Hermana Iglesias. Sí, en el vídeo hemos visto que un gesto de interés pequeño puede marcar la diferencia y sobre todo en la conciencia de un niño. Si uno va a la escuela, si uno va al instituto, pues intentar ponernos en los zapatos de la otra persona puede ayudarle. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por vuestros comentarios que habéis dado. Sin duda, esto de la imparcialidad, como hemos visto, no solamente afecta a los adultos, afecta a los jóvenes, a los niños. Por eso, imitemos a Sofía y de esa manera imitaremos a nuestro Padre Jehová. Pues muchísimas gracias, hermano Delgado, por la buena asignación que has realizado. A continuación, el hermano Chomin Acuña analizará con todos nosotros un tema muy interesante. El tema es: ¿quién es un amigo verdadero? Te escuchamos, hermano Acuña. La Biblia dice que los amigos verdaderos sirven para todo tiempo, para los buenos momentos y para los momentos difíciles. La pregunta sería, ¿qué es un amigo verdadero? ¿Dónde poder conseguir amigos de ese tipo? Y también, si los tenemos, ¿cómo podemos mantenerlos?
Vamos a dejar que mediante uno de nuestros vídeos de la pizarra animada se nos respondan a estas y a otras preguntas que después tendremos oportunidad de poder responder entre todos los presentes. Así que, por favor, veamos primero el vídeo. ¿Qué es un amigo verdadero? Alguien que saca a relucir lo mejor de ti. Alguien que está siempre ahí para ayudarte, hasta en los momentos más difíciles. Proverbios 18:24 dice que es alguien más allegado que un hermano. Eso sí que es un amigo. Pero hay que saber buscarlo. Y cuidado, no lo conseguirás queriendo caerle bien a todo el mundo. Entonces, ¿cómo lo encontrarás? Recuerda que las apariencias engañan, así que esfuérzate por ver lo que hay en el interior. Busca un amigo en quien puedas confiar, alguien que sepa perdonar y que no te eche en cara tus errores. Además, ten en cuenta que un amigo de verdad vale más que 100 amigos virtuales. Para hallar un buen amigo, quizá tengas que salir de tu propio mundo. Amplía tus horizontes. Puede que lo encuentres donde menos te lo imagines. No vayas en busca de un clon de ti mismo. Tus amigos pudieran tener habilidades o pasatiempos distintos a los tuyos. Pudieran ser mayores que tú o incluso más jóvenes. Pudieran ser de otra raza o cultura. Sé de mente abierta. Eso sí, busca amigos que tengan valores. ¿Alguna vez has tenido amigos que se hayan aprovechado de ti o que se hayan puesto a decir chismes o mentiras de ti a los demás? Te mereces algo mejor. Aléjate de la gente tóxica, esos parásitos que solo piensan en sí mismos, esos que tratan de hundirte burlándose de tu acento, de tu ropa o hasta de tus creencias. Los verdaderos amigos no son así. Te aceptan como eres. Rodéate de amigos inteligentes. Y no inteligentes por tener buenas notas, sino por saber tomar buenas decisiones. Esos amigos tienen valores y los defienden. Puedes aprender mucho de ellos. Proverbios 27:17 nos enseña que los amigos se pulen entre sí. Así que un buen amigo te hará mejor persona. Y si ya encontraste a una persona así, no esperes a que venga a ti. Vamos, lánzate, ve y habla con esa persona. Pero recuerda, no hables solo de ti mismo. Hazle preguntas y luego escucha. Presta atención a todo lo que te diga. Y es que escuchar es uno de los mejores regalos que puedes hacerle a un amigo. ¿Y luego qué? Hay que cultivar esa amistad. Y eso requiere esfuerzo, mucho esfuerzo. Solo así lograrás que crezca y se haga fuerte. Esfuérzate por ser un amigo leal, un amigo que no guarda rencor, uno que está dispuesto a tender una mano en todo momento. Si lo haces, esa amistad de veras florecerá. Filipenses 2:4 dice que uno no debe concentrarse únicamente en sus propios asuntos, sino que debe interesarse por los demás. Y es que en eso consiste la verdadera amistad. En la vida conocerás a muchas personas, y de entre todas ellas tendrás que elegir a tus amigos. Si eliges bien, verás qué bueno es tener amigos de verdad. Muy bien, pues hemos visto muy buenas ideas para poder conseguir esos amigos verdaderos. Hablemos acerca de algunas de ellas con la respuesta a las preguntas que tenemos aquí citadas. La primera es, ¿qué deberías buscar en un amigo? Estáis invitados a poder participar. Hermano Marroquín, por favor. En un momento se hablaba de amigos inteligentes, pero decían no porque saquen buenas notas, sino inteligentes porque tomen buenas decisiones, porque esas decisiones también pueden ser contagiosas si uno está con estas personas. Muy bien, muchas gracias. Hermano Gil.
También que saque lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Que no que se centre en lo malo, sino que destaque nuestras cualidades y que incluso las potencie. Correcto. Hermana Iglesias. Sí, también había un momento que decía que teníamos que buscar amigos que tuvieran buenos valores, porque entonces decía el texto de Proverbios 17:17, que entonces la idea era de que un buen amigo en realidad te hace mejor persona. Correcto, gracias. Hermana Arto. Y un buen amigo es alguien que está siempre ahí para ayudarte hasta en los momentos más difíciles. Seguro, ¿verdad? Hermana Pérez. También que sepa perdonar y que nos acepte tal como somos. Muy bien. Una segunda pregunta nos dice, ¿dónde puedes encontrar buenos amigos? Hermano Pérez. Pues quizás normalmente buscaríamos amigos de nuestra propia edad, que sean parecidos a nosotros, con gustos parecidos. Pero lo cierto es que podemos encontrar buenos amigos en sitios que normalmente no miraríamos, como quizás personas más mayores que nosotros o incluso más jóvenes. Muy bien, una muy buena idea, ¿verdad? Hermana Macías. Se nos animaba en el vídeo a ser de mente abierta, a ver a personas pues quizá de otra cultura, que tengan otras habilidades y también de ellos podemos ser amigos. Muy bien. Hermano Alexis Ganero. Sí, y también tener en cuenta que las redes sociales no son lo más adecuado porque eso no es realista. Entonces también no solamente tener en cuenta dónde encontrar buenos amigos, sino también dónde no es probable encontrar buenos amigos. Muy bien, era una muy buena advertencia. La tercera de las preguntas nos dice, ¿cómo puedes cultivar una buena amistad? Hermano Castelo. Para ello es necesario esfuerzo y cultivar con mucha comunicación. Y comunicación no quiere decir que uno habla y el otro escucha y ya está, sino que es una comunicación en los dos sentidos. Muy bien, correcto. Hermana Acuña. Se nos citó de Filipenses 2:4 y de la importancia de interesarnos por los demás. Gracias. Perfecto. Hermana Delgado. Igual que nosotros buscamos buenas cualidades o ciertas cosas en los amigos que elegimos, igualmente para cultivar la amistad debemos demostrar esas mismas cualidades para ser buenos amigos. Cierto, ¿verdad? Muy bien. Hermano Rodríguez. Y también podemos cultivar el perdón. En las amistades pues también es bueno tener un amigo que sepa perdonar y nosotros también al mismo tiempo perdonar. Muy bien, correcto. Pues muchas gracias por los comentarios. Hemos visto entonces dónde buscar los amigos verdaderos, qué es un amigo verdadero y cómo mantenerlo. Y como se nos ha mostrado con algunos de los versículos que citaba la pizarra animada, es muy importante disfrutar de esos amigos. Una pregunta añadida sería, ¿somos nosotros un amigo verdadero para otros? Pues quizás esa es una de las metas en las que podemos trabajar para así hacer que otros puedan servir, al igual que nosotros, felizmente a nuestro Dios Jehová. Pues muchísimas gracias también a ti, hermano Acuña, por la dirección tan hábil de esta asignación tan bonita. Pues seguimos con el desarrollo de nuestra reunión y llegamos al análisis del estudio bíblico de congregación, que estará a cargo del hermano Mariano Macías. Y la información que tenemos para esta semana es la información que encontramos en el capítulo 8, los párrafos 8 al 15, y también analizaremos el recuadro 8a. Bien, tal como se ha comentado, pues retomamos este capítulo 8 en el párrafo 8 también. Así esto quiere decir que seguimos el hilo que iniciamos la semana pasada, es una profecía mesiánica, y hoy nos centraremos en cómo destaca la magnitud que tiene el reino de Cristo, y también hablaremos acerca de por qué podemos confiar en esta profecía. Así estáis invitados, evidentemente, a ofrecer vuestros comentarios, todos vosotros, y en primer lugar comenzaremos con la lectura de los primeros 3 párrafos, 8 al 10, y nuestro hermano David Lavado es el lector. Por favor, David. En cambio, hay alguien que sí se merece toda nuestra confianza. Jesús predijo al futuro rey mesiánico
usando uno de los elementos del enigma profético, un brote trasplantado. ¿Qué dice la profecía? Ahora no intervienen águilas grandes, sino el propio Jehová. Tomará un brote tierno de la punta del alto cedro y lo plantará en una montaña alta y elevada. Ese brote crecerá hasta convertirse en un cedro majestuoso, donde vivirán aves de todo tipo. Entonces, todos los árboles del campo sabrán que fue Jehová quien hizo crecer este árbol majestuoso. ¿Cómo se cumplió la profecía? Jehová tomó a su Hijo, Jesucristo, del linaje real de David, del alto cedro, y lo plantó en el monte Sión celestial, una montaña alta y elevada. Así que Jehová tomó a Jesús, a quien sus enemigos consideraban el más humilde o insignificante de los hombres, y lo puso en alto cuando le dio el trono de David su padre. Igual que un cedro majestuoso, Jesucristo, el Mesías, estará por encima de toda la tierra. Él les dará a sus súbditos incontables bendiciones. Ese gobernante sí se merece nuestra más absoluta confianza. Bajo la sombra del reinado de Jesús, todo el mundo será obediente y vivirá seguro. El terror a la calamidad no le robará la paz a nadie. Gracias, David. ¿Puedes leernos, por favor, también la profecía de Ezequiel 17, 22 al 24? Eso es lo que dice el Señor soberano Jehová. Tomaré un brote de la punta del alto cedro y lo plantaré. De la punta de sus ramitas arrancaré un brote tierno y yo mismo lo plantaré en una montaña alta y elevada. Lo plantaré en una montaña alta de Israel y sus ramas crecerán. Dará fruto y se convertirá en un cedro majestuoso. Y aves de todo tipo vivirán debajo de él y residirán a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo tendrán que saber que yo, Jehová, he rebajado al árbol alto y he engrandecido al árbol bajo. Al árbol verde lo he secado y al árbol seco lo he hecho florecer. Yo, Jehová, lo he dicho y lo he hecho. Excelente. Muchísimas gracias, David. Pues, en primer lugar, la pregunta para estos párrafos es la siguiente. ¿Qué profetizó Jehová acerca del futuro rey mesiánico? Y también después analizaremos cómo se cumple la profecía. Así, en primer lugar, ¿qué profetizó Jehová? Empezamos con el hermano Castell, por favor. Tal como acabamos de leer en Ezequiel capítulo 17, él mismo, Jehová, iba a tomar un brote tierno de la punta del alto cedro y luego lo iba a plantar en una montaña alta y elevada. Entonces este brote tierno se iba a convertir en un cedro majestuoso donde todas las aves de todo tipo iban a vivir y también todos los demás árboles del campo iban a saber que todo había sido porque Jehová hizo crecer ese árbol. Excelente. Muchísimas gracias, Castell. Muy bien. Pues este es un buen resumen y quizás la siguiente pregunta es cómo se cumple esa profecía. Hermano Gilo, por favor. Sí, pues un primer análisis encontramos a Jesús como este brote tierno que es arrancado del linaje real de David, que es o hace referencia al alto cedro, y Jehová lo plantó en una montaña alta y elevada que se refiere al monte Sión celestial. Muy bien, excelente. Hermano Acuña, por favor. Y como se había predicho, pues la posición de Jesús, Jehová la tenía clara, pero el resto de los humanos no tanto. Lo veían como alguien insignificante, alguien que no era precisamente de mucho valor, una persona más. Algunos lo despreciaron cuando estuvo aquí, así que no lo situaban en esa posición tan excelsa que la profecía estaba marcando que iba a tener. Muy bien, gracias, Chomín. Hermano Harto, por favor. Y esta profecía está también apoyada por algunos textos bíblicos como el Salmo 2.6, cuando dice que Jehová es el que establece a su rey en Sión, en su santa montaña. Y dando un salto a Apocalipsis, en 14.1 se habla cómo se ve al Cordero Jesús ya entronizado como rey y con él a los 144.000. Así que redondean o
apoyan esta profecía de Ezequiel. Excelente, muy bien. Hermana Iglesias, por favor. Sí, también la comparación es muy buena, de un brote tierno, algo que es frágil, que es fácil de pisar, que se puede romper enseguida. Ahora Jehová lo toma y lo pone en alto para convertirlo en un cedro majestuoso. Eso da evidencia en lo que dice Daniel 4:17, que dice que Jehová tiene la capacidad de dar la autoridad a quien él quiera, incluso a la persona más humilde. Muy bien, excelente, muchas gracias. Hermano José Miguel, por favor. Martín. Y también la profecía da a entender las condiciones que habrá, ¿no?, bajo ese reinado de Jesús, cuando allí explicaba que las aves buscarían refugio, así que será un lugar seguro donde podremos estar tranquilos y en paz bajo el reinado de ese rey, y todos lo reconocerían, ¿no? Como decía, todo el mundo será obediente, todo el mundo lo reconocerá como el único rey aprobado por Jehová. Excelente, muchas gracias. Hermana Arto, por favor. Y parte de esta profecía también está apoyada con la de Jeremías 23:5, cuando Jeremías llamó apropiadamente al futuro Mesías el brote de David. Así que al debido tiempo Jesús nacería en el seno de una familia del linaje de David. Excelente. Esta profecía de Jeremías, desde luego, ayuda muchísimo, encaja perfectamente. Hermano Marroquín, por favor. Para los enemigos de Jesús, que él se llamara Hijo de Dios era blasfemo, se rasgaban las vestiduras. E incluso cuando Pilato puso el letrero Rey de los Judíos, se opusieron a eso. Sin embargo, Jehová no veía así las cosas, porque ya Jesús resucitado dijo que había recibido toda la autoridad de parte de Jehová. Y ese es el punto, aunque para los hombres algo sea bajo, pero si Jehová lo levanta, pues tiene toda la altura que podría tener. Y si Jehová confía en Jesús, pues sin duda es porque Él va a cumplir la comisión que le ha dado al 100%. Eso es. Podemos analizar o resumir muy bien estas ideas con la imagen que tenemos, este recuadro 8A, donde con 5 imágenes podemos ver el desarrollo de esta profecía. Sara, por favor. Sí, la que hemos visto en nuestros párrafos es como Jehová planta a su Hijo en el monte Sión celestial, y bajo la sombra del reinado de Jesús, los humanos obedientes vivirán seguros. Muy bien, eso es. Exacto. Y Abel, por favor. La semana pasada analizamos la primera parte, donde vimos como una gran águila que representaba a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que agarraba esa parte más elevada del cedro y que lo llevaba a otro lugar, que en este caso era Joaquín. Muy bien. Sobre la segunda referencia que tenemos aquí en la imagen, hermano Delgado. Sí, aquí también se ve, y luego después Nabucodonosor pone a Sedequías en el trono de Jerusalén, se observa ahí, pero luego vemos un poquito más adelante en el tercero ya como Sedequías, en vez de obedecer lo que le dijo Jehová, pues recurre a Egipto para conseguir apoyo militar. Y finalmente pues ahí es donde terminan todos estos reyes hasta que ya vendría el Mesías. Muy bien, eso es. Y por eso en este recuadro 8A, ¿verdad? En la figura 4, ahí podemos ver este cedro chiquitito plantado en la montaña, pero con el tiempo se convierte en este gran cedro. Así esta imagen nos ayuda mucho a retener en nuestra mente los puntos principales de esta profecía. Apreciamos mucho, desde luego, este gran trabajo que ha hecho el esclavo a la hora de explicar y las imágenes para ayudarnos a entender profecías tan profundas. Bien, continuamos. Vamos a pasar ahora, por favor, a la lectura del párrafo 11 y hablaremos acerca de lo que aprendemos de esta profecía. ¿Qué nos enseña esta profecía? La emocionante profecía del brote tierno que se convierte en un cedro majestuoso nos permite responder una cuestión de máxima importancia. ¿En quién pondremos nuestra confianza? Es absurdo confiar en los gobiernos humanos y sus fuerzas armadas. Para gozar de verdadera seguridad, lo sabio sería poner toda nuestra confianza en el Rey mesiánico, Jesucristo. El gobierno celestial, que estará en las mejores manos, es la única esperanza para la humanidad.
Excelente, gracias David. La pregunta: ¿qué valiosa lección nos enseña la profecía del brote tierno que se convierte en un cedro majestuoso? Hermana Delgado, por favor. Anabel. Pues ¿en quién ponemos nuestra confianza o en quién pondremos nuestra confianza? Muy bien, gracias. Hermana Acuña, por favor, de aquí. Y como describe el párrafo, es absurdo confiar en los gobiernos del hombre, ¿no? Si tenemos un árbol tan grande, tan majestuoso, con una sombra tan buena, ¿cómo vamos a ir a cualquier otro tipo de árbol, uno débil, que sabemos que pronto va a caer? Muy bien, eso es excelente. Hermano Isaac, por favor. Rodríguez. Por eso queremos tener esa misma seguridad, esa misma confianza que se menciona en Apocalipsis capítulo 11 versículo 15, cuando se gritaba con voz fuerte que ese reino duraría para siempre. Exacto, eso es. Muy bien. Hermano Alexis. Sí, y la idea de Apocalipsis 11:15 nos llena también de mucha confianza porque el establecimiento o la aprobación de Jesucristo como rey no depende de ningún ser humano, no hay que votar a favor de él. Es que Jehová ya lo ha decidido así, es un hecho, él es nuestro rey actualmente y es cuestión de algún tiempo, muy poco tiempo, él tomará el control de toda la tierra. Muy bien, excelente. Hermano José Miguel, por favor. Sí, quizás tenemos claro que no vamos a confiar en gobiernos humanos, pero podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Podríamos estar confiando en otras cosas materiales, buscando nuestra confianza ahí, o confiando en nosotros mismos en vez de confiar en Jehová y en el reino de Jesús? Excelente, muy bien, gracias por la reflexión. Hermano Arto, por favor. Y el párrafo apunta que es una cuestión de máxima importancia. Y pensando en el tiempo en que vivimos, que sabemos que quizá dentro de poco escuchemos el grito de paz y seguridad que se va a proclamar, que quizá los gobiernos de la tierra hayan solucionado muchos problemas, que van a tener paz y seguridad que solamente va a traer el reino de Dios, podemos entender que nuestra lealtad a este reino de Dios y a este rey que Jehová ha nombrado se va a poner a prueba. Por eso es que es importante que podamos estudiar esta cuestión de máxima importancia hoy. Excelente, muchísimas gracias. Qué profecía más bonita. Bueno, pues vamos a analizar otra que refuerza la misma idea. El que tiene el derecho legal. Párrafo 12, por favor. Con la explicación que Jehová dio del enigma profético de las dos águilas, Ezequiel entendió que quitarían del trono al infiel Sedequías, un rey del linaje de David, y lo llevarían cautivo a Babilonia. Así que el profeta tal vez se preguntara: ¿y aquel pacto con Dios que Dios hizo con David? ¿Acaso no tenía que ser un descendiente del rey David el que iba a gobernar para siempre? Si se preguntó eso, no tuvo que esperar mucho para recibir una respuesta. Alrededor del año 611, antes de nuestra era, el 7º año de exilio, mientras Sedequías todavía reinaba en Judá, Ezequiel recibió las palabras de Jehová. Jehová le encargó que declarara otra profecía mesiánica. En ella dejó claro que no se había olvidado del pacto que había hecho con David, todo lo contrario. La profecía indicaba que el futuro rey mesiánico tendría el derecho legal de gobernar por ser heredero de David. Muchísimas gracias. Así la pregunta del párrafo 12 es: ¿por qué sabemos que Jehová no se había olvidado del pacto que había hecho con David? Hermana Arto, por favor. Porque en otra profecía mesiánica Jehová reveló a Ezequiel que el futuro rey mesiánico tendría el derecho legal de gobernar por ser heredero de David, así que con estas palabras dejó claro que no se había olvidado de ese pacto. Muy bien, excelente. Hermana Delgado, por favor. Y vemos lo bueno que fue Jehová, ¿no? Porque Ezequiel tenía dudas y tenía preguntas. ¿Cuánto tiempo tardó Jehová en darle respuesta a esas preguntas? Pues el enigma profético fue en el 612 antes de nuestra era y la siguiente profecía mesiánica fue en el 611, aproximadamente un año. O sea, no tardó mucho en darle respuesta a esas dudas e inquietudes. Muy bien, excelente. Hermano Gil, por favor. Y eran muy lógicas las dudas de Ezequiel porque en 2 Samuel capítulo 7 versículo 16
se menciona claramente la profecía, ¿no? Tú y tu casa, tu reino, es decir, el de David, estarán firmes para siempre. Entonces, si ahora le quitaban el puesto a Sedequías, que era del linaje de David, no cumpliría Jehová su pacto. ¿A quién pondrían, no? Entonces era muy lógica la preocupación que tenía Ezequiel, pero Jehová con tiempo pues lo solucionó. Excelente. Muy bien. Muy bien. Continuamos, pues. Leemos párrafos 13, primero Ezequiel 21, 25 al 27 y los párrafos 13 y 14, por favor. Pero tu día ha llegado, oh herido de muerte y malvado jefe de Israel. Ha llegado el tiempo de tu castigo final. Eso es lo que dice el Señor soberano Jehová. Quita el turbante y retira la corona. Ya no será como antes. Pon en alto al que está abajo y echa abajo al que está arriba. Una ruina, la dejaré hecha una ruina, y no será de nadie hasta que venga el que tiene el derecho legal, y a él se la daré. ¿Qué dice la profecía? Mediante Ezequiel, Jehová se dirige sin tapujos al malvado jefe de Israel, a quien le ha llegado la hora de recibir su merecido. Jehová le dice a este malvado gobernante que le quitarán el turbante y la corona, símbolos de la autoridad de un rey. Luego se pondrá en alto a las autoridades que están abajo, y se echará abajo a los que están arriba. Las autoridades que serán puestas en alto mantendrán su posición, pero solo hasta que venga el que tiene el derecho legal, y entonces Jehová le dará el reino a él. ¿Cómo se cumplió la profecía? En el año 607, antes de nuestra era, los babilonios destruyeron Jerusalén, quitaron del trono al rey Sedequías y se lo llevaron cautivo. De este modo se echó abajo al que estaba arriba, o sea, al reino de Judá que tenía su sede en Jerusalén. En ese momento, como en Jerusalén ya no había un rey del linaje de David, los que estaban abajo, es decir, los gobiernos de otras naciones, fueron puestos en alto. Así quedó la tierra bajo su control, pero solo por un periodo establecido. Los tiempos señalados de las naciones terminaron en 1914, cuando Jehová coronó a Jesucristo. Al ser descendiente de David, Jesús tenía el derecho legal a ser el rey del reino mesiánico. Por medio de Jesús, Jehová cumplió la promesa solemne que le había hecho a David, que un heredero suyo sería rey para siempre. Muy bien, muchas gracias. Así tenemos la pregunta para estos dos párrafos. En primer lugar es ¿cómo podemos resumir la profecía de Ezequiel 21, 25 al 27? Y después veremos cómo se cumplió. Hablemos de este resumen. Pues pedimos ahora al hermano Gilo, por favor, que nos la resuma. Sí, pues esta profecía va dirigida al malvado jefe de Israel y se le menciona claramente que le van a quitar el turbante y la corona, que son símbolos de autoridad real. También se le menciona que las autoridades que están abajo serán colocadas arriba y las que están arriba se les colocarán abajo. Estas que se ponen arriba será durante un periodo de tiempo hasta que venga aquel que tiene el derecho legal. Excelente, muy bien, muy buen resumen. Pues, ¿cómo se cumplió? Aquí tenemos interesantes detalles. Hermana Macías, por favor. Pues fue en el 607 cuando los babilonios destruyeron Jerusalén y entonces quitaron del trono al rey Sedequías y se lo llevaron cautivo. Así empezó la profecía. Muy bien, exacto. Estupendo, muchas gracias. Hermana Vicky, por favor, cuña. El siguiente detalle de que los que están abajo estarían arriba tuvo su cumplimiento cuando gobiernos de otras naciones no israelitas fueron puestas en alto a dirigir la nación. Excelente. ¿Cómo nos ayuda a entender esto Lucas 21-24? Hermana Harto, por favor. Ahí menciona que Jerusalén sería pisoteada por las naciones, así que aunque era la capital del reino terrestre aprobado por Jehová, pero la ciudad sería hollada o aplastada por las naciones en el sentido de que los gobiernos humanos interrumpirían el gobierno de Dios sobre su pueblo. Muy bien, excelente. Hermano Abel, por favor.
Sí, el versículo añade en la nota que sería por naciones de gentiles, o sea, de naciones que no serían judías, y que eso fue lo que ocurrió desde el momento en el que el último rey de Judá fue Sedequías, y ya no hubo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplieron los tiempos señalados de las naciones, que ese fue el momento en el que a partir de 1914 empezó a reinar Jesús. Muy bien, excelente. Hermano Delgado, por favor. Sí, eso nos viene a la mente cuando el hermano Russell entró a invertir en ese mismo año y dijo: el tiempo de los gentiles ha terminado. Así que ahí se cumplió esa profecía. Muy bien, muchas gracias. Hermano Acuña, por favor. Y sabemos por el registro bíblico que Jesús no era un usurpador de esa posición de rey del linaje de David, pues se nos hace cita en Mateo y en Lucas sobre el linaje que tenía por parte de su madre. Incluso Jehová hizo los arreglos necesarios para que su padre adoptivo, José, también ratificara el hecho de que Jesús pertenecía al linaje de David por parte de él. Y además tenemos la máxima, que es que el que estableció el linaje de David fue Jehová. Y Jehová estaba dando la aprobación a que Jesús fuera el rey. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Chomín. Hermano Alexis Candela, por favor. Sí, y la expresión en el derecho legal es que Jehová como máxima autoridad así lo ha establecido, se lo prometió a David, como dijo Chomín, también la genealogía bíblica no da margen a error, es Jesucristo, de manera que desde todo punto de vista es Jesucristo aquella persona que tiene ese derecho legal y nadie puede discutir o rebatir esa realidad. Muy bien, Alexis, eso es. Qué oportuna, ¿verdad?, fue esta profecía, porque, como sabemos, nos ubicamos muy cerca del año 607, cuando dejó de gobernar sobre la tierra un rey de la línea de David. Así que ahí, evidentemente, a Ezequiel y a otros les surgirían mucho las dudas. Cómo Jehová salió al paso y dio rápidamente su punto de vista al respecto y cómo iba a manejar la situación. Así es, estupendo en este sentido. Y nuevamente destacamos, ¿verdad?, de qué forma tan sencilla el esclavo en este libro, Adoración Pura, nos está ayudando a entender estas profecías profundas. Concluimos con el último párrafo, el 15, que hablaremos acerca de qué nos enseña esta profecía. David, por favor. ¿Qué nos enseña esta profecía? Podemos poner toda nuestra confianza en el Rey, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no es como los gobernantes del mundo, que han sido elegidos por seres humanos, o que han ocupado el poder a la fuerza. Jesucristo fue escogido por Jehová y recibió un reino que le corresponde por derecho legal. Definitivamente, el Rey que Jehová mismo ha nombrado sí se merece nuestra total confianza. Muchísimas gracias, David, por tu excelente lectura. Vamos a leer Daniel 7, 13, 14, así un voluntario, por favor, que nos lo quiera leer. Hermano Jovel Pérez. Seguí mirando, y en las visiones de la noche vi venir con las nubes de los cielos a alguien parecido a un hijo del hombre, y le dieron acceso al anciano de días, y lo llevaron ante su presencia. Y recibió dominio, honra y un reino para que gente de todo pueblo, nación e idioma le sirviera. Su dominio es un dominio eterno, que nunca acabará, y su reino no será destruido. Muy bien, muchísimas gracias, Jovel. ¿Por qué podemos poner toda nuestra confianza en el Rey Jesucristo? Hermana Marta, por favor. Pues porque Jesucristo ha sido escogido por Jehová y además Él tiene el derecho legal a ser el Rey del reino de Dios. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Hermana Sara, por favor. Como hemos leído en Daniel 7:14, es el propio Jehová quien le da el reino, autoridad y honra. Muy bien, un excelente detalle, ¿verdad? Hermana Ivaskevich, por favor.
Y también, como hemos analizado en párrafos anteriores, si queremos gozar de verdadera seguridad, de paz, tenemos que poner toda nuestra confianza en el Rey Jesucristo, que es la única esperanza para la humanidad, porque será el único reino que permanezca para siempre. Muy bien, excelente. Hermano Gilo, por favor. Sí, como vemos en el dibujo, vemos a Jesús con su cetro de autoridad, porque precisamente Jesús tiene el derecho legal establecido por Jehová. Él es el heredero de un pacto con promesa, el pacto davídico. Él es el que va a recibir, o este reino ha recibido este reino para traer bendiciones a todas las naciones. Así que él tiene ese derecho legal, no es una imposición de Jehová, sino que él tiene ese derecho. Muy bien, excelente. Y recordamos, ¿verdad?, lo que comentamos en la profecía anterior. ¿Qué conseguirá este cedro alto y majestuoso? Hermano Arto. Recordamos que las aves del cielo van ahí, encuentran refugio, tranquilidad, alimento. Pues del mismo modo, todo pueblo, nación, lengua se va a sentir bien bajo su reinado. No habrá clases sociales, ni primer ni tercer mundo. Todos podremos servir a Jehová en completa perfección, sabiendo qué tipo de rey tenemos, porque además lo conocemos bien, sabiendo que nos va a cuidar, proteger y nos va a elevar hasta la perfección para que podamos servir a Jehová por toda la eternidad. Muy bien, excelente, muchas gracias, Rubén. Se comentaba en el párrafo 10, Proverbios 1:33, donde dice que viviremos seguros y el terror a la calamidad no nos robará la paz a nadie. Qué bonito. Muy bien, pues entonces hemos analizado estas dos profecías, ¿verdad? Una hemos concluido, la que comenzábamos la semana pasada, pero que enfatiza cómo Jehová tomaría cartas en el asunto. Y hemos visto la magnitud del reino mesiánico. Sería el único gobierno, como se ha dicho muy bien, todas las aves se podrían cobijar dentro de este árbol. Y esta segunda profecía que hemos analizado también, la del derecho legal, es que nos ayuda a ver de que es un gobierno que es un gobierno en el que podemos tener confianza, será un gobierno seguro, un gobierno que no depende de la votación de las personas, sino que depende de Jehová mismo directamente, que como hemos leído en Daniel, él pondrá a Jesús en el lugar que le corresponde como rey. Así, muchísimas gracias, hermanos, a todos por vuestra muy buena preparación y vuestros comentarios. Pues muchísimas gracias a ti también, hermano Mariano, por la dirección tan hábil de este estudio bíblico de congregación. Bueno, pues ya se nos ha acabado la reunión. Ha pasado muy rápidamente, ¿verdad? Si recordáis, como dijimos al principio, íbamos a analizar cómo el amor cristiano es imprescindible para nuestra vida cristiana. Y lo hemos visto de diferentes maneras. La primera, pues mostramos amor a nuestros hermanos cuando nos esforzamos por ser personas imparciales. Y así imitamos a nuestro Dios Jehová. Intentamos tratar a todos por igual, porque todos conocemos a Jehová, sabemos que Jehová es un Dios imparcial, que no mira raza, no mira nación ni lengua, incluso tampoco se fija en los privilegios de servicio que uno tenga, ¿no? También hemos visto cómo podemos mostrar amor a la hora de asegurarnos de qué tipo es nuestra adoración a Jehová y vigilando también cuál es nuestra motivación, que debe ser una motivación correcta y apropiada. Y por último, claro, hemos visto también cómo el amor afecta directamente a nuestra relación con los amigos. Es decir, ¿cómo podemos ser buenos amigos? ¿Qué significa ser un buen amigo? Pues para ello es necesario esta preciosa cualidad, que es el amor. Y por último, como hemos visto en la consideración del libro bíblico de Ezequiel, pues sin duda que la profecía que hemos analizado afianza nuestra confianza en que Jehová lo tiene todo bien pensado y que va a llevar a cabo su propósito pase lo que pase. Y sin duda que eso son muy buenas noticias para todos nosotros. ¿Y qué veremos la semana que viene? Pues un anticipo para la semana que viene. Por ejemplo, veremos dos ideas importantes. La primera, que como cristianos que somos, debemos cumplir con nuestros votos. Y esto, en vez de esclavizarnos, lo que hace es que nos hace personas más libres y felices. Y segundo, veremos cómo podemos y debemos apreciar la cualidad del aguante. Una cualidad que a veces no nos gusta, pero es necesaria, es imprescindible para nuestra vida cristiana.
Pues hasta aquí nuestra bonita reunión de entre semana y finalizaremos cantando juntos la canción 16 que lleva el tema Alabemos a Jehová por su Hijo el Ungido. Y después nos dirigiremos a Jehová en oración. Canción 16.